por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección para proveer definitivamente el empleo denominado dragoneante, código 4114, grado 11, perteneciente al sistema específico de carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que hacen parte del proceso de selección No 2668 INPEC Cuerpo de Custodia y Vigilancia 11. Bogotá, DC. 4.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 4.1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. 4.1.2 Procedimiento de inscripción. 6.1.2.1 Registro en el SIMO. 6.1.2.2 Consulta de la OPEC. 6.1.2.3 Selección del empleo para el cual se va a concursar. 6.1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. 7.1.2.5 Pago de derechos de participación. 7.1.2.6 Formalización de la inscripción. 8.2. Verificación de requisitos mínimos. 9.2.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM. 9.2.1.1 Definiciones. 9.2.1.2 Condiciones de la documentación para la VRM. 10.2.1.2.1 Certificación de la educación. 10.2.1.2.2 Certificación del examen de estado saber 11. 11.2.2 Documentación para la VRM. 11.2.3 Publicación de resultados de la VRM. 12.2.4 Reclamaciones contra los resultados de la VRM. 12.2.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 13.3 Pruebas escritas. 13.3.1 Citación a pruebas escritas. 17.3.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas. 17.3.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas. 17.3.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas. 17.3.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas. 18.4 Pruebas de aptitud física. 18.4.1 Condiciones mínimas para la presentación de la prueba de aptitud física. 19.4.2 Citación a la prueba de aptitud física. 20.4.3 Lugar de presentación y acceso a la prueba de aptitud física. 20.4.4 Publicación de resultados de la prueba de aptitud física. 21.4.5 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de aptitud física. 21.4.6 Resultados definitivos de la prueba de aptitud física. 21. 5. Valoración médica y establecimiento de inhabilidades médicas. 22.5.1 Citación a valoración médica. 22.5.2 Importancia y efectos del resultado de la valoración médica. 23.5.3 Lugar de presentación de la valoración médica. 24.5.4 Publicación de resultados. 24.5.5 Atención y respuesta a las reclamaciones sobre los resultados de la valoración médica. 24.5.6 Resultados definitivos de la valoración médica. 24.6 Conformación y adopción de lista de elegibles. 24. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral del respectivo acuerdo del proceso de selección 2668 INPEC Cuerpo de Custodia y Vigilancia 11. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en dicho acuerdo para participar en este proceso de selección.
Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el correspondiente acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes por participar en este proceso de selección, para el empleo de dragoneante, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. La inscripción a este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, se hará en las fechas establecidas por la CNESC, únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. B. Es exclusiva responsabilidad de los aspirantes consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera, en adelante OPEC, artículo 8 del acuerdo del proceso de selección. C. Con su inscripción el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección. D. Con su registro o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de publicación, divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co únicamente a través del enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarlo permanentemente. 4. Que la CNSC le podrá comunicar preferiblemente la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v. que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNSC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional, que la CNSC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO,
en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutorial sobre este aplicativo. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso y sus anexos. Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO sus datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNESC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnesc.gov.co enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. Todos los avisos informativos promulgados y la información emanada durante el proceso de selección, en sus distintas etapas, deberán usar un lenguaje que incluya a la población con discapacidad. Toda publicación o aviso informativo del proceso de selección deberá ser traducida a lengua de señas colombiana y deberá ser compatible para su lectura con herramientas como Hubs, ZoomText u otras. Se debe garantizar que los acuerdos rectores y el presente anexo técnico, así como los acuerdos modificatorios y aquellos actos administrativos, avisos o información de interés que surja en virtud del desarrollo del concurso de méritos, cuenten con traducción al lenguaje de señas colombiano. Todas las publicaciones que se realicen en el marco del proceso de selección deberán cumplir con los criterios de accesibilidad web, publicarse en formatos accesibles, cumplir con los estándares A de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, GAW, en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium, W3C, conforme lo indica la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En esta medida, se debe garantizar que los acuerdos rectores y el presente anexo técnico sean accesibles para la población con discapacidad visual interesada en participar en el proceso de selección. Las imágenes y vídeos que se usen en el marco del proceso de selección deberán contener descripción alternativa y / o subtítulos en caso de requerirse. El contenido alternativo deberá describir con palabras el contenido de un elemento no textual. Por lo tanto, los elementos en los documentos y vídeos que no sean texto, por ejemplo, imágenes, cuadros, fórmulas, gráficos, mapas, infografías, entre otros, deben contar con un texto alternativo, lo cual permitirá que una persona con discapacidad visual pueda reconocer su contenido usando herramientas de apoyo. 1.2 Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario Módulo Ciudadano SIMO, publicado en el sitio web www.cnesc.gov.co en el menú Procesos de selección, opción Tutorials y vídeos, opción Guías y manuales. 1.2.1 Registro en el SIMO. El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado en SIMO, deberá hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por única vez y los datos de nombres, apellidos,
fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, tarjeta o matrícula profesional cuando aplique, licencia de conducción, entre otros, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante VRM, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño, debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta, legibilidad y visualización. El aspirante con discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para presentar las pruebas escritas, prueba de aptitud física o valoración médica, previstas en este proceso de selección y acceder a estas cuando a ello hubiere lugar. 1.2.2 Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo de convocatoria y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC, documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. Si no cumple con los requisitos mínimos del empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección, el aspirante no debe inscribirse. 1.2.3 Elección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados se realizará en la misma fecha y a la misma hora 1. Si por razones de conveniencia o de oportunidad para el proceso de selección, se requiere realizar las pruebas escritas en distintas fechas, estas podrán programarse. 1 idem. 2 idem. 1.2.4 Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el sistema sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 3.2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas, misma en la que será citado a la prueba de aptitud física y la valoración médica en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en SIMO. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado.
1.2.5 Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. En este sentido, no se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora 2. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNESC, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNESC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así. A. Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco establecidas para el efecto. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. 1.2.6 Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO, confirmación que para el pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas, el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción,